Buen mediodía a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este panel que se llama El trabajo en el capitalismo contemporáneo, perspectivas desde América Latina. Es un panel que proponemos desde la mesa Trabajo y Movimientos Sociales, porque nos parece importante reflexionar sobre algunas dimensiones actuales del trabajo. En esta ocasión tenemos dos invitadas, Virginia Esquizani Rodríguez, que es doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de Santa Catarina y en Sociología por la Universidad París I. Es magíster en Antropología Social por la misma universidad y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Federal de Santa María. Actualmente es postdoctoranda en el programa de posgrado de Antropología Social de la Universidad Federal de Santa Catarina, y en esta etapa su investigación se centra en la división sexual del trabajo en empresas de tecnología y en los atravesamientos de género en los procesos de padecimiento mental. Sus intereses de investigación incluyen salud, trabajo, procesos de padecimiento, dinámicas laborales, sector tecnológico, neoliberalismo y procesos de subjetivación en las clases medias brasileras. Es editora jefa de la revista Nuevos Debates, integrante de la Red Latinoamericana de Antropología del Trabajo y del Grupo de Trabajo Claxo, de Trabajo en el Capitalismo Contemporáneo. Pertenece al Núcleo de Estudios Contemporáneos Transes de la Universidad de Santa Catarina y del Laboratorio de Investigación Instituciones y Dinámicas Históricas de la Economía y de la Sociedad de Francia. Verónica Casas, y además Virginia acaba de ganar un premio como mejor tesis doctoral, la entregamos ayer, así que la felicitamos, mejor tesis doctoral en la universidad, en el programa de posgraduación en Antropología Social. Verónica Casas es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Antropología por la misma universidad. Actualmente es postdoctoranda del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL. En esta etapa, su investigación está centrada en las trayectorias formativas de las trabajadoras domésticas del área metropolitana de Buenos Aires, y sus intereses de investigación incluyen el trabajo doméstico, el género y el cuidado conjugal. Es profesora de la Universidad Arturo Jauretche, editora responsable de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, también integra la Red Latinoamericana de Antropología del Trabajo y el Grupo de Trabajo Claxo, el trabajo en el capitalismo contemporáneo. También fue premiada por su tesis doctoral. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Ahí se escucha? Sí, hablo fuerte yo igual. Bueno, primero que nada, bueno, hola a todos, todas. Trataremos de no alargarnos tanto para que poder almorzar y seguir con el GT. Muchas gracias, Lore Capogrossi, por la invitación. Es un placer estar acá en esta universidad y encontrarnos con compañeros y compañeras que venimos pensando el trabajo ya hace mucho tiempo. Bueno, voy a hablar, el título del panel se llama El trabajo en el capitalismo contemporáneo, perspectivas desde América Latina, y es algo muy general y quería reflexionar o traer algunas ideas en torno en mi trayectoria de investigación sobre un sector que, como decía Lore, yo vengo trabajando hace bastante investigando sobre el sector de trabajo doméstico remunerado en el área metropolitana de Buenos Aires. Mi tesis de licenciatura la hice en su momento sobre el impacto de este sector de la ley 26844, y luego en la tesis de doctorado traté de profundizar en las trayectorias de vida y las experiencias laborales de estas trabajadoras que viven y trabajan en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en ese sentido, bueno, pensar cómo dentro de toda esta trayectoria de investigación, que bueno, continúa, qué ideas de trabajo y qué ideas de capitalismo contemporáneo he ido construyendo en el camino, en diálogo con compañeros y compañeras, y hoy en el GT lo estábamos hablando y seguimos discutiendo de cómo caracterizar el capitalismo actual. Pero bueno, desde los estudios del trabajo, entonces cuando estamos pensando hoy por hoy la relación, cuando pensamos el trabajo en la relación en el contexto del capitalismo actual del siglo XXI, y más si lo hacemos desde América Latina,
Creo que tenemos más preguntas que respuestas ante un mundo que es muy caótico, que está cambiando constantemente y más aceleradamente, que es bastante desesperanzador a veces cuando intercambiamos nuestras ponencias o investigaciones de cada sector. Estamos viviendo en un mundo bastante desmovilizante y sujeto a múltiples crisis económicas, políticas, bélicas, etcétera. Y me parece una tarea necesaria cuestionarnos acerca de qué sentidos del trabajo tenemos y qué sentidos del trabajo queremos proponer frente a esos sentidos que nos intentan imponer a partir del avance de los gobiernos de ultraderecha, a partir de los magnates de de las tecnologías como Elon Musk, Jeff Bezos, acá en Argentina Marcos Galperín, que intentan instalar un discurso modernizador, meritocrático, individualista, ¿no? Del sálvese quien pueda, y que también estos discursos, ¿no? El discurso tecnoprogresista que mencionábamos hoy, impacta e impregna no solo en el sentido común de la población y de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también es una herramienta de política para abonar a procesos de precarización laboral, como por ejemplo fue en Argentina la ley 27802, la ley llamada de modernización laboral, que se ha sustentado bajo la premisa de que el mundo del trabajo cambió y que tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, acá entra la pregunta de qué tipo de nueva etapa estamos viviendo y sobre quiénes impactan, y que no podemos hoy obviar que efectivamente el mundo ha cambiado, que vivimos un proceso de financiarización de la economía, el retroceso de las políticas de Estado, de bienestar y el avance de políticas neoliberales, y la novedad que tenemos de la intermediación de las tecnologías digitales, que ha sido que cada vez impregnan más las prácticas de trabajo, sobre todo el trabajo en plataformas que veníamos discutiendo hace un rato, y el impacto de lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, que seguro va a hablar en mayor medida. Pero entonces, en este contexto, me parece preciso poder pensar, sobre todo quienes venimos investigando sectores ya más tradicionales, ¿no? Históricos y tradicionales del mundo del trabajo, y sobre todo trabajos precarios y feminizados, como el trabajo doméstico remunerado, eh, presenta un desafío intelectual en poder pensar qué es el trabajo y qué es el capitalismo contemporáneo, y sobre todo qué es para la experiencia y la vida cotidiana de esos sujetos y sujetas trabajadoras, ¿no? De carne y hueso, como nos gusta pensar a los antropólogos y a las antropólogas. Entonces, algunas pistas para poder pensar el trabajo hoy, que a mí me sirvieron para pensar mi sector de trabajo, tenía que ver con, por un lado, esos estudios que han criticado y que han cuestionado, ¿no? La imagen hegemónica de una clase trabajadora que cada día se cuestionan más y ya no está tan vigente, pero que a mí me han servido para poder situar a las trabajadoras domésticas como trabajadoras. Tiene que ver con criticar esa idea de clase trabajadora, ¿no? Frecuentemente concebida bajo un sesgo androcéntrico, como varones asalariados, estables, blancos y fabriles, ¿no? Conocido como modelo fordista, ha perdido terreno, ¿no? Frente a dos críticas que me parecen fundamentales para pensar el trabajo. Por un lado, y sobre todo si pensamos el trabajo desde América Latina y desde el sur global, que tiene que ver, por un lado, la visibilización que diversos autores han hecho, y también movimientos sociales y de trabajadores, sobre dar visibilidad a una heterogeneidad y multiplicidad de formas de trabajo y de una creciente diversidad en las configuraciones de los sujetos trabajadores, ¿no? Con diversos postulados, en líneas generales, los enfoques dan cuenta de que ya hoy no es algo atípico, sino que es la precariedad y la heterogeneidad en el mundo del trabajo son estructurales y estructurantes, de un mundo del trabajo que se presenta fragmentado, atomizado y constituido por una multiplicidad de actividades y formas de organización,
que desafían a ese modelo hegemónico salarial tradicional que había mencionado anteriormente. Entonces, hoy podemos pensar que la precariedad y la heterogeneidad son estructurales y son la norma. Con esto no quiero decir, con hablar de la heterogeneidad estructural o la precariedad estructural, no quiero decir o justificar la flexibilización laboral ni la pérdida de derechos laborales que tienen ese conjunto de trabajadores asalariados más tradicionales, sino poder pensar o hacer foco en toda esa amplia mayoría que ha sido excluida de esta noción de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y poder pensar cómo ciertas categorías dicotómicas, ¿no? Pensando informal, formal, precario, no precario, estable, inestable, y entre otras, si realmente nos ayudan a pensar esta nueva etapa de trabajo, o si no, o si solamente terminan, ¿no? Definiendo a determinados sujetos o estas mayorías invisibilizadas o ocultas, definiendo a estos sujetos por la negatividad, ¿no? En torno a sus trayectorias de trabajo, a su identidad como trabajadores y sobre todo si es posible pensar otras categorías no dicotomizantes para pensar el trabajo. Entonces, por un lado, lo que tiene que ver con la heterogeneidad y la precariedad como condiciones estructurales, perdón. Y por otro lado, para pensar el trabajo, me interesaba tomar la crítica feminista, que a mí ha sido un, un bálsamo en todo este camino de investigación, que tenía que ver con, por un lado, señalar algo que veníamos mencionando, lo que tiene que ver con señalar la división sexual del trabajo, que va a generar territorios diferenciados, ¿no? Entre actividades masculinas y femeninas. Generando condiciones de desigualdad en el mundo del trabajo, la brecha salarial, la empleabilidad en distintas actividades que son rentables o mejor reconocidas socialmente, ¿no? Entre varones y mujeres, la diferencia en los accesos a puestos de jerarquía. Y si bien en esta etapa se quiere instalar, ¿no? También como pensando en estas agendas de las ultraderechas y de los grandes poderosos, que tiene que ver con que hoy por hoy pensar en la agenda o la crítica feminista son agendas progresistas que nada tienen que ver con la realidad del mundo actual. Si hoy por hoy podemos ver una foto estadística del mundo del trabajo, podemos ver con números concretos la segregación laboral de mujeres, por ejemplo, que realizan actividades peor pagas, menos valoradas y sobre todo diferenciadas respecto a los varones que tienen acceso a mejores trabajos. Y por otro lado, también la crítica feminista, que nos sirve para poder pensar qué es el trabajo hoy, tiene que ver con esta reducción, ¿no? que se ha hecho históricamente del trabajo ligado al ámbito productivo únicamente, y que con distintas diferencias y variantes, diversas pensadoras feministas han denunciado el componente sumamente patriarcal del capitalismo y han logrado desplazar, ¿no? teóricamente, esta idea del trabajo productivo y poder reconocer que las actividades reproductivas, mayormente asumidas por mujeres o personas feminizadas, ¿no? Ligadas al ámbito de lo doméstico y del cuidado, sean o no actividades bajo relación asalariada, son un trabajo, ¿no? Entonces, no solo que son un trabajo estas actividades reproductivas, sino que poder pensar que es un trabajo fundamental para la reproducción de la vida, el sostenimiento de la vida de las personas, y por otro lado, en términos capitalistas, es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, bajo estas dos críticas fundamentales, si hablamos de trabajo, es preciso comprender, por un lado, la heterogeneidad y precariedad de larga data de un conjunto de trabajadores y comprender aquello que la crítica feminista ha iluminado, corriendo ese horizonte de lo que entendemos tradicionalmente por trabajo
y también denunciando las múltiples desigualdades de género, pero también de clase, racialidad, etnicidad, edad, que impactan de manera diferenciada en trabajadores y trabajadoras, y hoy por hoy quienes indagamos en el mundo del trabajo no podemos hacer caso omiso. Y por otro lado, para pensar para reflexionar o disputar qué entendemos por capitalismo del siglo XXI, capitalismo contemporáneo, esperen que tome un poco de agua. Me interesaba traer a una pensadora feminista que, si bien no pertenece al sur global y a veces nos cuesta pensar desde América Latina con autores autóctonos, pero que me parece interesante y que no hace caso omiso a lo que sucede en el sur global, es Nancy Fraser, que en su libro Capitalismo Caníbal intenta desenmascarar, ¿no?, cómo el capitalismo del siglo XXI, en tanto orden social institucionalizado, que va a decir Fraser, presenta una tendencia ineludible a devorar las bases sociales, políticas y naturales de su propia existencia, que son además las bases de la nuestra, va a decir. Entonces ella no se va a referir al capitalismo actual como un mero sistema económico, sino que va a hablar de un orden social que va a ser más amplio que un sistema económico, ya que va a precisar de soportes extraeconómicos para su funcionamiento, ¿no? Como puede ser la reproducción social, la naturaleza, el poder político, el poder público y la opresión racial e imperial. Entonces, la dependencia de este capitalismo actual a los factores extraeconómicos no es momentánea, sino que es un rasgo de este capitalismo, un rasgo constitutivo de este capitalismo, y que sin estos soportes extraeconómicos no funcionaría, y contradictoriamente, ¿no?, en ese mecanismo, este capitalismo los devora, los extrae y los exprime a más no poder. Y en ese sentido, para pensar estas ideas que trae Nancy Fraser sobre estos componentes extraeconómicos y para traerlo a mi tema de investigación, me interesaba profundizar en lo que actualmente somos testigos de la crisis de reproducción social que estamos viviendo a nivel mundial, que si bien en los países del norte global ha sido mayormente palpable a partir de la crisis financiera en el 2008, en América Latina podemos datar esa crisis de reproducción social desde mucho más tiempo, y también podemos pensar, ¿no?, sus especificidades. Entonces, la crisis de reproducción social podemos hablar de que es una crisis sistémica e irresuelta, donde, como decía anteriormente, el capital va a depender de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero simultáneamente va a presionar para que este proceso, ¿no?, de reproducción social ocurra bajo las condiciones mínimas de remuneración o incluso de absoluta gratuidad, ¿no? Hay algunas pensadoras que van a hablar del conflicto capital-vida, ¿no?, que también es bastante interesante y bastante metafórico para poder pensar este proceso. Entonces, volviendo a esto de la reproducción social, podemos pensar cómo impacta en tres esferas de la vida o del trabajo, que algunas teóricas feministas de la reproducción social van a distinguir. Por un lado, la crisis de reproducción social dentro del mercado laboral, donde desde fines de la década de los 70 se va a traducir en una profunda precarización, que veníamos mencionando anteriormente, en procesos de mayor informalidad laboral, desocupación, flexibilización, pérdida salarial y la pauperización de la clase trabajadora, que son procesos que en América Latina podemos dar cuenta, ¿no?, como de profunda data. Por otro lado, otro de las esferas donde podemos ver esta crisis de reproducción social tiene que ver con el ataque, ¿no?, de políticas neoliberales a este deterioro progresivo de políticas públicas y servicios estatales de cuidado, de bienestar, como pueden ser el sector de salud, de la educación, el cuidado, y que en Argentina damos bastante fe de ese retroceso de
de programas sociales, de espacios de contención, ¿no? Y de cuidado. Y por último, esta crisis de reproducción social se va a ver muy palpable en el ámbito doméstico y de cuidados, ya que en un estado en retirada y un retroceso de política de bienestar y de cuidado, y en las condiciones actuales del mundo del trabajo, de precarización, de cada vez más pluriempleo y tener que trabajar más cantidad de horas, etcétera, son las comunidades y particularmente las familias, y dentro de las familias, las mujeres o las personas feminizadas, que van a absorber esas necesidades de cuidado, asumiendo la responsabilidad constante, ¿no?, de este sostenimiento de la vida. Y ahí es el punto donde se va a complejizar aún más en torno a si tomamos la dimensión de clase respecto a quienes pueden sostener estos cuidados en el ámbito privado. Entonces van a ser mayormente las familias o inclusive mujeres que pueden externalizar esos cuidados pagándole a una persona o pagando en una institución o lo que sea dentro del mercado privado. Y cómo impacta esta crisis de reproducción social y de los cuidados en los sectores que no tienen acceso, ¿no?, o posibilidad de pagar estos cuidados. Y dentro de yo no sé cuándo estoy de tiempo. Ah, bien. Bueno, entonces, dentro de estas, pensando estas tres esferas, ¿no?, de la crisis de la reproducción social, por un lado, cómo impacta en el mercado laboral, cómo impacta en las políticas públicas de cuidado y cómo impacta en el ámbito de la familia o del espacio privado, por así decirlo, me interesaba ahora sí traer a este sector de trabajo que me parece que vengo realizando hace muchos años y que me parece que en este escenario de reconfiguración el servicio doméstico presenta una paradoja dentro de esta crisis, porque se trata de un empleo tradicional y vital para el funcionamiento del capitalismo, pero, como mencionaba en la ponencia anteriormente, me voy a repetir un poco, resulta ser un colectivo excluido de la noción esta hegemónica de clase trabajadora que había mencionado al principio, y que si bien si hubo transformaciones en el tiempo, este rubro arrastra una continuidad histórica con representaciones, ¿no?, que lo ligan a la servidumbre, a relaciones no asalariadas o lo asimilan a un trabajo doméstico no remunerado que han señalado las teóricas feministas, no reconocido y no catalogado como trabajo, ¿no? Entonces, cuando entré a trabajar, a investigar sobre este sector de trabajo y sobre todo cuando empecé a realizar trabajo de campo, di cuenta de las dificultades que tenían estas categorías de pensar trabajo y capitalismo para pensar, identificar a estas trabajadoras como trabajadoras dentro de estas concepciones más hegemónicas, lo que hacen como trabajo y sus lugares donde trabajan como espacios de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a esta situación de poder pensar la crisis de reproducción social, como decía, el servicio doméstico presenta esta solución mercantilizada que algunos pueden pagar y otros no, frente a esta demanda más creciente de cuidados debido a distintas transformaciones sociales, aumento de la expectativa de vida, bueno, y lo que ya venía diciendo, ¿no? Deterioro de políticas públicas y transformaciones en el mercado de trabajo. Pero que, bueno, ofrece bajos salarios y emplea una mano de obra precarizada, y ahí también algo que veníamos mencionando que tiene que ver con la precarización estructural. Me interesaba poder traer esta idea de precarización, que un poco era la idea de debatirlo con Mir, tenía que ver con que la precarización no solo se menciona, o sea, no solo parte del ámbito meramente laboral, sino que lo excede, ¿no? Entonces, con precariedad laboral, que en general se asocia a falta de acceso a derechos laborales, arreglos de trabajo precario o malas condiciones, dentro del servicio doméstico, además, precariedad laboral también significa
existencia de arreglos laborales donde el trabajo no tiene límites precisos, el pago se realiza de manera irregular, las tareas van cambiando, y donde la ruptura del vínculo laboral puede ocurrir en cualquier momento sin el pago de alguna indemnización, o donde también la precariedad laboral dentro de este sector de trabajo también refiere a situaciones de vulnerabilidad respecto a, por ejemplo, violencia física, verbal, psicológica y económica, que se encuentran expuestas estas trabajadoras que lo hacen puerta adentro. También la precariedad excede a esto, al ámbito laboral, y se extiende a todos los ámbitos de la vida, en torno a poder pensar que cuando pensamos en estas mujeres que trabajan en el servicio doméstico, hablamos de vidas precarias porque se trata de personas que enfrentan una inseguridad permanente sobre el acceso sostenido a trabajo remunerado, a recursos económicos, materiales y a servicios indispensables para reproducir sus vidas y las de sus familias, y que es una precariedad estructural de larga data que se puede identificar que es una precariedad de varias generaciones, y que nunca se ha asociado a un pasado estable, ¿no? Como esto que hablamos del imaginario de la clase trabajadora hegemónica, estable. Y también con la inseguridad tiene que ver con esta falta de control de los cambios económicos, políticos, históricos que van a afectar a estos sectores más vulnerables y en esas vidas que podríamos decir están como atadas con alambre. Entonces la precariedad en este sector de trabajo, y podemos pensar otros sectores o esta amplia mayoría, ¿no?, que decíamos de heterogeneidad de trabajadores, no es una etapa pasajera, sino que es una condición estructural que excede lo laboral y que define de manera persistente su cotidianeidad y su estar en el mundo, ¿no? Y que fundamentalmente es funcional a este sistema injusto que nos devora, que se sirve de estas desigualdades, y la posición que ocupan estos sectores subalternos o esta amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras para reducir este costo mínimo la reproducción de la vida. Entonces, acá tenemos otra clave en torno a pensar la precariedad no de forma dicotómica, ¿no?, en precario o no precario, para pensar nuevas categorías que expliquen la situación que viven millones de trabajadores y trabajadoras, que, como señalé, en el contexto de crisis de la reproducción social, el servicio doméstico entonces es un sector que moviliza una gran cantidad de personas, también no solo a trabajadoras y trabajadores, sino también a empleadores y empleadoras o personas que son cuidados, etcétera, y se consolida como una alternativa accesible para hogares de clase alta y sectores medios que se van a sostener por una precariedad estructural como la que estaba mencionando. Esto lo voy a pasar. Entonces podríamos pensar que en este contexto de cambios estructurales del capitalismo y de ciertas novedades y estos discursos que a veces nos quieren instalar de modernizadores, hay cosas, o sea, citando un poco la obra del Eternauta, que también se hizo una frase que se hizo bastante viral, que tenía que ver con lo viejo funciona, podíamos pensar que también a lo viejo no le queda otra que funcionar, y cómo poder visibilizar y pensar aquellos trabajos que sostienen y son fundamentales y son pilares de este capitalismo contemporáneo que pareciera que presentaran novedades, pero que en realidad están sustentados por trabajos tradicionales y precarios, y sobre todo por múltiples desigualdades, sobre todo si lo vemos desde América Latina. Eso es todo. Gracias. Bueno, voy a intentar leer la mayor parte. Intitulé mi ponencia Cultura emprendedora y precarización subjetiva en el capitalismo contemporáneo, el caso de las startups. Y gustaría comenzar, dando buenos días a todos y a todas que están aquí.
Y agradecer en particular a Lorena por la invitación, por participar de este panel y también a saludar a Vero. Voy a hacer un poco lo contrario que dice Vero, voy a empezar con el caso etnográfico y después voy a pasar a algunas, a otras, como que pensamientos más generales. Y creo que me gusta hacer esta inversión, por decirlo así, porque por veces cuando miran mi caso de campo, se piensa que ahí no hay precariedad, pero me intento mostrarles que sí, es un poco distinto, pero sí. Antes de continuar, quisiera señalar que Vero y yo conversamos previamente sobre la organización, pensamos, bueno, que tenemos en común, con campos que aparentemente tan distintos, de investigación tan distintos, lo que teníamos en común para discutir, pero muy brevemente, muy rápidamente llegamos a la conclusión que la cuestión de la precarización constituye un eje estructurante en ambos los casos. Sobre todo si consideramos que en el mundo neoliberal, y aquí cito a Lorena y a Oslaide, la precariedad deja de ser una característica exclusiva de ciertas formas de empleo para abarcar material y subjetivamente todas las dimensiones de la vida, convirtiéndose así en un rasgo distintivo de las sociedades contemporáneas. Como decía, en un primer momento puede parecer que en mi campo de investigación, el de los trabajadores de tecnología, que son en su mayoría desarrolladores de software, existe un menor grado de precarización laboral. Y si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente material, efectivamente las condiciones y las desigualdades son bastante diferentes. Gran parte de los trabajadores brasileños del sector de startups, por ejemplo, pueden trabajar desde sus casas en modalidad de home office o bien en oficinas con diseños modernos, generalmente ubicadas en zonas urbanas privilegiadas. O sea, se trata de un trabajo realizado en frente al ordenador con una fuerte presencia de reuniones y dinámicas digitales. Sin embargo, si partimos de la idea de que la precariedad es una condición humana compartida, como plantea Judith Butler, o de que la precarización laboral se ha convertido en un fenómeno estructural y pilar del proceso de modernización tardía, como sostiene Lehár, podemos observar que incluso los trabajadores del sector tecnológico, uno de los más vanguardistas del capitalismo contemporáneo, se enfrentan también a formas específicas de precariedad laboral. Y es precisamente sobre esa precariedad que me interesa reflexionar con ustedes hoy. Antes de entrar en lleno en el tema, voy a presentar brevemente cómo se desarrolló mi trabajo de campo, pero quiero pasar un poco rápidamente por esa parte. Hice trabajo de campo en la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, con trabajadores de distintas startups. Para quienes no están familiarizados con el término, una startup se define como una empresa en fase de desarrollo, caracterizada por una lógica de crecimiento rápido y acelerado, orientada a la creación y promoción de productos innovadores, disruptivos. Y desde la década de 2010, especialmente con la expansión y popularización de los smartphones, esta idea de crear empresas basadas en aplicaciones se volvió muy fuerte, tanto en Silicon Valley, cuya de muchas de esas empresas, como en distintas partes del mundo, y América Latina no fue excepción. Y hay un otro factor importante, es que eso se da después de la crisis económica de 2008, que algunos teóricos en Brasil al menos están empezando a llevar como que una fase, que estaríamos ahora en una fase post-neoliberal. Entonces, no voy a detallar mucho ahí, pero este punto de 2008 es importante también. Sí. Estas empresas de tecnología atraen a lo que solemos llamar trabajadores del conocimiento, knowledge workers. En general, se trata de personas con formación universitaria, mayoritariamente provenientes de clases medias, que ingresaron al mercado laboral a mediados de las décadas de 2010 y bajo la expectativa de encontrar trabajos flexibles, dinámicos y creativos. Trabajos que les permitieran desarrollarse y sobre todo desempeñarse en algo que tuviera sentido para ellos. Esas son palabras de los interlocutores, ¿sí? Esto era para hablar del contexto general más amplio, que es el mundo de las startups en Brasil y Florianópolis.
Y bueno, podrían preguntarme por qué elegí Florianópolis, esta ciudad que ninguno conoce, por qué no São Paulo, que es muy mejor el centro económico de Brasil. Pero Florianópolis, por ejemplo, en 2024 fue elegida como la capital nacional de startups en Brasil, porque se empezó allá a desarrollar este sector de software en Brasil, antes que São Paulo. Entonces, como que en 2010, 2013, Florianópolis tendría mucho más empresas de tecnología que São Paulo hoy, pero ahora que el sector está desarrollado, muy grande parte migró a São Paulo porque es donde está el capital financiero, ¿sí? Pues pero me quedé allá porque hay estos todo sobre cultura emprendedora, calidad de vida, dinámica, que es muy fuerte en la ciudad. En cuanto a la metodología, mi trabajo de campo se desarrolló en 3 fases distintas. La primera tuvo lugar entre 2020 y 2021, cuando trabajé medio tiempo en una startup local de Florianópolis de manera remota, en pleno contexto de la pandemia. La segunda fase se desarrolló entre agosto de 2022 hasta marzo de 2023. Durante ese periodo empecé a participar activamente de eventos de tecnología organizados en la ciudad, que iban desde grandes encuentros con cerca de 10,000 personas hasta pequeños encuentros con 30 o 40 participantes. Estos espacios fueron fundamentales para comprender la atmósfera social de este sector tecnológico, que es un ambiente marcado por un networking intenso, por el entusiasmo, pero también por una cierta performatividad emprendedora. En esta etapa también realicé 30 entrevistas con trabajadores de distintos perfiles, empresas y funciones dentro del sector. Conversé con desarrolladores de software, profesionales de ventas, responsables de recursos humanos, especialistas en marketing y también con algunos directores ejecutivos. Y por último, la tercera fase, que tuvo lugar entre agosto de 2023 y marzo de 2024, opté por realizar una especie de comparación longitudinal, o sea, volví a varios de los mismos eventos y reentrevisté a algunas de las personas que habían participado de la investigación. De este modo, como que tuvo un trabajo que se estructuró en 3 momentos distintos, ¿sí? Y en cuanto a los sujetos de mi investigación, en mi muestra entrevisté a 16 mujeres, 14 hombres. En términos de edad, la mayoría de mis interlocutores tenían entre 25 y 39 años y se trataba, por lo tanto, de un público joven con estudios universitarios completos o en curso. Pocos tenían hijos y la mayoría se declaraba soltera o viviendo en pareja. Todo eso es importante para lo que voy a decir después. Esta juventud, junto con la relativa ausencia de responsabilidades familiares y una fuerte identificación con el trabajo, son elementos centrales para comprender el tipo de vinculación emocional y existencial que estos trabajadores establecen con sus empresas, así como la manera en que esto se articula con el sufrimiento psíquico y con la experiencia subjetiva del trabajo en sectores de clase media y media alta. En general, se tratan de trabajadores que incorporan las metas y la misión de la empresa como si fueran propias. Entonces, esta idea de nosotros estamos trabajando es muy fuerte. Con frecuencia durante el trabajo de campo escuchaba frases como amo lo que hago, amo la empresa donde trabajo, y esta identificación profunda con el proyecto empresarial, que en un primer momento puede parecer positiva, es también lo que más adelante da lugar a una serie de tensiones subjetivas, formas de sufrimiento y problemas de salud mental. Como se puede percibir, en el mundo de las startups impera, incluso entre los propios trabajadores, una fuerte cultura emprendedora que los impulsiona a buscar el riesgo, la innovación y los entornos creativos. Así, antes de intentar comprender por qué aquellos trabajadores que dicen amar sus empleos son también quienes más sufren de agotamiento, me propuse analizar cómo se ingresa, cómo se compra esa cultura emprendedora. Gramsci, en su conocido texto Americanismo y Fordismo, señalaba en términos generales que el trabajador ideal dentro del modelo de producción fordista debía construir una vida estable, formar una familia, adquirir una vivienda en un barrio obrero,
y consumir los mismos productos que producía en la fábrica en la que trabajaba. Así, retomando a Gramsci, si la hegemonía nace en la fábrica, me pregunté, ¿qué tipo de trabajador, qué tipo de vida se produce en la fábrica de las startups? Para responder a esta pregunta, fue necesario volver al neoliberalismo, ya que las startups nacen y se desarrollan plenamente dentro de este modelo. ¿Y de qué modelo estamos hablando? De un modelo que tiene la precariedad como uno de sus fundamentos estructurantes. Como afirma Dustin Behar, con la revolución neocapitalista de los años 80, marcada por la expansión de los modelos post-fordistas y toyotistas, así como por la difusión de las técnicas de management y de la racionalización productiva, se intensificaron las formas de control y dominación sobre el trabajo en el propio punto de producción. Según Christian Laval, el régimen neoliberal implica una triple dimensión de la condición precaria: la vulnerabilidad frente al empleo, la fragilidad de los vínculos sociales y la exposición constante al riesgo, incluida a la enfermedad. Es decir, no se trata únicamente de inestabilidad laboral, sino de una forma de vida atravesada por la incertidumbre en múltiples niveles. En este sentido, es importante subrayar que los mecanismos de control y regulación propios del régimen neoliberal no se ejercen únicamente de manera material u objetiva, a través de contratos, salarios o condiciones de trabajo, sino también, y de forma muy significativa, a nivel subjetivo. Actúan sobre la manera en que los individuos se perciben a sí mismos, organizan sus expectativas y orientan sus conductas, llevándolos a internalizar las exigencias del sistema como si fueran decisiones propias. Exigencias esas que en el mundo de las startups se traducen en la cultura emprendedora. Todo eso para decir que cuando hablo de precariedad laboral entre los trabajadores de startups, no estoy pensando en una precariedad que tenga como horizonte la nostalgia del estado de bienestar o de lo modelo fordista, considerando que el sector de las startups surge bajo los modelos toyotistas y de la flexibilización. La precariedad laboral que los constituye no se define por la pérdida de una estabilidad previa, sino que forma parte de su propia condición de origen. Se trata más bien de una precariedad estructural que se presenta bajo las formas de la flexibilidad, la autonomía, la oportunidad, pero que en la práctica implica una exposición constante a la incertidumbre, a la autoexigencia y al riesgo. Como señala Laval, aquello que sociológicamente definimos como empleo precario o inseguridad es reinterpretado en la concepción neoliberal en términos positivos como espíritu emprendedor, libertad. De este modo, se configura lo que el propio autor denomina una precariedad de lujo o una precariedad como estilo de vida en la que los individuos son inducidos a asumir los riesgos de la inseguridad como si fueran oportunidades de crecimiento. Ciertamente, este tipo de comportamiento puede observarse en distintos sectores. Sin embargo, desde mi punto de vista, es entre los trabajadores de la tecnología donde la cultura del emprendimiento aparece de forma particularmente cristalina. Se trata de una cultura con una fuerte dimensión mistificadora que busca disimular la inseguridad social bajo la forma de la innovación, disimular la transferencia de responsabilidades hacia los trabajadores bajo la idea de autonomía, y disimular el peso del sufrimiento psíquico bajo el lenguaje del autocuidado. Ahora bien, no podemos caer en el error de entender la cultura del emprendimiento como una mera mistificación ideológica. Como afirma Laval, esa cultura es profundamente operativa, funciona, y lo hace a través de una serie de dispositivos como el coaching o las terapias cognitivos conductuales, que impulsan a los individuos a actuar, a convertirse en emprendedores de sí mismos, a sentirse responsables de sus trayectorias y por lo tanto compelidos a transformar sus carreras y en última instancia sus propias vidas. Esta misma cultura la que lleva a muchos trabajadores de clase media a adoptar un estilo de vida más flexible,
y a percibir la idea de comprar una vivienda, por ejemplo, como algo rígido o incluso absurdo. Muchas veces he oído a mis interlocutores decir cosas como: ¿para qué fijar residencia cuando se puede ser una nómada digital y vivir en Airbnb? ¿Para qué adquirir un automóvil si es posible desplazarse mediante plataformas como Uber? ¿Para qué trabajar en una oficina tradicional cuando existen tantos espacios de coworking? Claro que hay también una cuestión material que por veces no dan verdaderamente plata para hacerlos, pero antes de llegar a esta cuestión material prefieren el discurso de que, bueno, prefiero fluir con las cosas. Las facilidades del mundo digital no solo habilitan, sino que impulsan este estilo de vida neoliberal precarizado, produciendo trabajadores que se convierten en verdaderos individuos flujo de capital. En ese sentido, los trabajadores de startups no sienten nostalgia por el mundo fornista. Por el contrario, rechazan activamente los valores y las formas de relación social que éste promovía. Desde el inicio de sus trayectorias, buscan constituirse subjetivamente como sujetos en constante movimiento, siempre disponibles, siempre circulando. En consecuencia, la figura del trabajador ideal de una startup difiere profundamente de la del trabajador fornista. El trabajador modelo contemporáneo es hiperflexible, desvinculado de compromisos a largo plazo y en apariencia libre para dedicarse por completo a las exigencias del trabajo emprendedor. Se concibe a sí mismo como un ciudadano global, con una mentalidad progresista, dominio de las tecnologías digitales y la capacidad de trabajar desde cualquier lugar con una conexión a Internet estable. Y aquí conviene hacer un paréntesis metodológico, ya que, dado que siempre están desplazándose y realizando su trabajo en línea, me resultó muy difícil limitar mi trabajo de campo únicamente a la ciudad de Florianópolis, precisamente porque llevé a cabo una investigación longitudinal. También pude percibir los desplazamientos de mis interlocutores, lo que me llevó incluso a viajar a otros lugares y me obligó a recurrir a entrevistas en línea para poder continuar con la investigación, sin mencionar los cambios de empleo que tuvieran justo un año. Sin embargo, este movimiento, esta circulación, también tiene un costo subjetivo a los sujetos. Total, no nacemos como individuos flujo de capital, sino como seres profundamente sociales. Y es precisamente aquí donde podemos hablar de precariedad subjetiva. En el marco de la cultura emprendedora, los trabajadores son constantemente interpelados a desarrollarse a sí mismos bajo una lógica de perfeccionamiento continuo y bajo la amenaza permanente de quedarse atrás frente a sus colegas competidores. Y de este modo, estos trabajadores emprendedores quedan atrapados en una lógica del capital del siempre más rendimiento, más disponibilidad, más implicación con el trabajo. Esto por veces hace que corten ciertos vínculos sociales. Esta dinámica se observa con particular claridad en el universo de la tecnología. Por un lado, cuando una empresa recibe financiamiento de capital de riesgo, los trabajadores pasan a estar sometidos a métricas de crecimiento cada vez más exigentes trimestre tras trimestre. Por otro, a través de técnicas de gestión que imponen una evaluación permanente del desempeño, los trabajadores son comparados, clasificados, rankeados entre sí y colocados muchas veces bajo la amenaza explícita o implícita del despido si su rendimiento no alcanza el promedio esperado. Entonces, muchos me contaban que si estoy bajo de la cuota, estoy en red flag, si no me mejoro en un trimestre, pueden cortarme. A ver cómo estas dinámicas de como precarización laboral no ocurre solamente con quienes están dentro de las plataformas, sino también con aquellos que crean las propias plataformas. En este contexto, los niveles de competencia interna no solo erosionan las relaciones de solidaridad entre los trabajadores, sino que operan directamente en el plano subjetivo. Estos emprendedores de sí mismos se encuentran permanentemente expuestos, evaluados en la cuerda floja, bajo la amenaza constante del desempleo y pérdida de la identidad, que como están fuertemente vinculados al empleo,
perder un cargo, un empleo, implica subjetivamente algo muy fuerte también. Lo que se impone así es una forma de autovigilancia continua en la que la presión ya no proviene únicamente desde fuera, como en el mundo fordista, sino que es interiorizada y reproducida por los propios sujetos. De este modo, podemos retomar la idea de Laval, que la cultura del emprendimiento funciona precisamente porque consigue intensificar el trabajo en tiempo y en dedicación, no mediante la imposición directa o la vigilancia externa, sino a través de la internalización de un disciplinamiento subjetivo. Así no fueron pocos los casos de trabajadores de startups que encontré inmersos en procesos de sufrimiento profundo, incapaces de desconectarse del trabajo, temerosos de ser despedidos, convencidos de que su rendimiento nunca es suficiente, sin poder dormir bien, alimentarse adecuadamente, ni permitirse descanso o momentos de ocio. Sin duda, se trata de una situación preocupante, pero también paradójica, porque incluso cuando se trabaja en uno de los sectores más avanzados del capitalismo contemporáneo, la precariedad no desaparece, se reconfigura. A pesar de contar con condiciones materiales que en principio parecerían favorables, estos trabajadores se encuentran subjetivamente precarizados, atravesados por una incertidumbre estructural y por la amenaza constante de que en cualquier momento pueden perder todo aquello que han construido para sí mismos. Y bueno, creo que voy a quedar un poco por aquí. Podría solamente finalizar que cuando entramos en este discurso siempre pensamos que la salida tiene que ser una salida colectiva. Estoy de acuerdo, pero también estaba pensando y hablando con los compañeros ayer que hay que pensar que salidas colectivas son esas que existen, ya que en este momento, por ejemplo, en Brasil, los evangélicos, la iglesia está allá para ofrecer salidas colectivas, pero no son exactamente las salidas colectivas que estamos pensando entre nosotros. Gracias. Bueno, agradecemos a las dos compañeras las presentaciones. Me parece que a partir de lo que han traído a colación, podemos pensar estas formas contemporáneas del capitalismo como resultado de una serie de mutaciones que reconfiguran sus lógicas internas, pero sin desanclarse de sus fundamentos y procesos históricos, ¿no? Me parece que este modo de producción capitalista contemporáneo se manifiesta como forma de organización flexible en la actualidad, pero que es capaz de albergar configuraciones del trabajo heterogéneas e incluso contradictorias, donde conviven formas del siglo XIX con sistemas algorítmicos que funcionan en entornos más fragmentados y diversos, ¿no? Y desde esa perspectiva, creo que es posible afirmar que el capitalismo contemporáneo ha sido modelado de manera progresiva y a fuego lento a partir de esas políticas de corte liberal, neoliberal, que se constituyen desde mediados de la década del 70 en América Latina particularmente, y que se tradujeron en una serie de eventos históricos: privatización de empresas públicas, reducción de las políticas sociales de los estados, financiarización de la economía, y fundamentalmente me parece que tiene que ver con las presentaciones que hicieron las chicas con la producción de poblaciones neoliberalizadas. ¿Y por qué me parece importante pensar en esta producción de poblaciones neoliberalizadas? Porque esa producción modela valores, sentidos y prácticas y expectativas de futuro que aparecen por ahí un poco sobre todo en lo que presentó Virginia, y en el sector de trabajo se ve con mucha claridad esto, ¿no? En ese marco, considero que las dos presentaciones que realizaron Verónica y Virginia dan cuenta de esas continuidades históricas y a la vez de una fase del capitalismo donde la precariedad aparece como algo que debe ser gestionado por los estados, como diría Isabel Laurie. Y me parece que para la consolidación de esta forma de capitalismo contemporáneo caníbal,
recuperando a lo que dice Fraser, digamos, los estados tienen un rol que debe ser que debe ser incluido en las reflexiones que hacemos, porque lejos de desaparecer, como plantean algunas perspectivas teóricas, lo que hace es también reconfigurar sus roles y apuntalar el desarrollo de sus capitales. Bueno, quería decir como estas palabras para darle un cierre a sus presentaciones, y ahora vamos a tener unos minutos para que hagan preguntas, comentarios. Hernán. Bueno, en primer lugar, felicitar por introducir En primer lugar, felicitarlas por introducir este debate, absolutamente necesario. Me quedó un gustito en la boca porque hablaron de inteligencia artificial y creo que será el gran debate del mundo del trabajo de aquí para frente y no se dijo mucho. Es algo sobre lo cual estoy trabajando hace ya un par de años, ¿no? Y ya hay predicciones y que parece que están concretizándose de que un tercio por lo menos de la fuerza de trabajo va a ser duramente afectada por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la universidad y la academia tienen que volcarse esos temas. ¿Por qué? Porque serán debates centrales, serán trincheras de lucha, y nosotros como intelectuales tenemos mucho a decir, y sobre todo para contrarrestar esa ideología neoliberal, porque me voy a permitir una disonancia, no creo que sea una cultura emprendedora. ¿Ah? ¿Por qué? Ya trabajé en emprendedorismo en la última beca productividad de CNPq, y eso es una ideología, es diferencia de una cultura. ¿Por qué? Porque ideología, según Marx, es una falsa conciencia. Y yo creo que aquí sí se aplica ipsis literis como falsa conciencia. Y también me permito disentir un poco con la idea de traer Nancy Fraser. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Marx atrás. Y Marx dijo todo eso, inclusive dijo que el capitalismo era caníbal. El capitalismo va reproduciéndose, engullendo siempre a su propio hijo. ¿Ah? Es decir, cada vez una etapa capitalista va superando la otra y todo lo demás así, y nosotros estamos entrando en una etapa donde vamos a pasar por ese proceso. Digamos, finalmente el Fordismo va a estar engullido por esta etapa de la algoritmización de la vida, ¿no es cierto? Inclusive vamos a ser tal vez engullidos nosotros como trabajadores también, ¿no? En algunas cosas comparto ahí con Verónica cuando decía que los viejos funcionan, ¿no? Porque también esa cultura emprendedora, esta cultura de innovación, todo lo demás, yo la viví en las Unicinos y te digo, te venden gato por liebre. Y son fantásticos. Con respecto a cosas de emprendedorismo, sugiero el texto de Vita Pliwi en Night Lives of Neoliberalism, casualmente sobre emprendedorismo, y él hace un rastreo de cómo se va construyendo ese concepto desde los austríacos para aquí. Es decir, el concepto de emprendedorismo emerge como un gran concepto hoy, pero está siendo construido como ideología. Inclusive pasa por varias etapas fundamentales, sobre todo va siendo trabajado en los Estados Unidos a partir de la década del 60 y después ingresando aquí. Por eso también, ¿por qué te digo esto? Porque no podemos comprar el discurso del enemigo. Es decir, gran parte para combatir ese discurso neoliberalizante va a ser tener un discurso que no lo incorpore, no lo naturalice como razón del mundo, dirían Dardot y Laval, ¿no? Y entonces, volviendo a eso,
Y aquí, qué bueno que estás ahí, Lorena, y poniendo esa visión de historiadora también, ¿no? Y de la escuela de historia, porque los más viejos, no sé si todavía aquí hay algunos más de la vieja guardia aquí de la escuela de historia, con Beato, nosotros ingresamos al universo de la investigación científica, investigando cómo se constituían las burguesías locales en México y en Argentina, en Córdoba. Y había una cosa, y ahí voy a usar el chistoso de los mexicanos, ¿no? Una cosa muy chistosa, ¿no? ¿Por qué? Porque había una sociedad en comandita, y la sociedad en comandita es una startup del siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Cómo funciona la sociedad comandita? Alguien tenía una idea de cómo fabricar una cosa aquí en América Latina, que no se fabricaba nada, fideos, un licor, zapatos, sombrero, lo que fuera, pero no tenía capital. Entonces iba ahí a un tipo que tenía capital, generalmente un hacendado, le decía, che, ¿me das un poco de capital? Era el investidor anjo de las tales sociedades, startup, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasaba? Ahí, eh, ellos entraban como socios comanditados y ponían su capital intelectual dentro de la sociedad. Y el capitalista ponía el capital, ¿no? Como socio comanditario, ¿no? Y si la sociedad andaba bien, regio, digamos, dividía muchas veces el socio comanditario de alguna forma, entraba dentro de la burguesía local, no andaba bien, se fundían y quien pagaba el pato era el que ponía el capital intelectual, ¿no? La startup es la misma cosa, ¿no? La hija de Lehman tiene decenas, no sé si centenas de startups, conozco porque sé quién le herencia las startups. Y en realidad la startup no es otra cosa que apropiación de capital intelectual por parte de capital financiero. Punto. Es eso. No es otra cosa. ¿Ah? Pero decir, viene un tipo, dice yo tengo una idea, ¿ah? Y se la vende a un capitalista que tiene capital. Generalmente un heredero. ¿Ah? Como se diría aquí, una tabona, que es medio descolado, no quiere ser un capitalista típico, y ahí le pone el dinero y si la cosa anda bien, se dividen los lucros y así el mundo anda, ¿no? Pero en realidad lo que es una startup es de cómo se están apropiando de todo ese capital intelectual. Porque sí, ahora lo que vale más que el capital, que la más la plusvalía física, es la plusvalía intelectual. Entonces, está como que vamos a sacar plusvalía intelectual. ¿Por qué? Porque ya no se, las máquinas hacen plusvalía física, ¿no? No tiene sentido. Entonces, la plusvalía intelectual. Hasta un momento que la inteligencia artificial ni va a precisar más traer plusvalía intelectual, ¿no? Entonces creo que por ahí anda esta discusión que es riquísima y interminable por lo menos, y que va a dominar el debate académico en 10 años por lo menos o más, y que bienvenido sea, ¿tá? Estamos ahí para colaborar con esta discusión. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, hola, ¿todo bien? Mi pregunta es para... Chance como. Sí, que probar. Tengo que asegurar. Eso. ¿Todo bien? ¿Qué? Y ahorita, Yo soy profesora. Tengo una pregunta niña. Estaba hablando sobre las respuestas colectivas, cómo pensar. Y yo empecé a pensar en casos de, por ejemplo, de un tipo de lucha o de organización frente a cuestiones de despidos colectivos y también en propuestas de reconocimiento de vínculos, por ejemplo, en la justicia brasileña y el trabajo. Yo veo que es una cosa que pienso pasado desde 15 años, era una cuestión para que se me quede.
Informantes no se la para Oi. Colbert y Hicks. Sí. ¿Alguien más? Hola, a ver. No funciona. Y vuelta. ¿Funciona? ¿Sí? Bueno, ok. Diciendo con Hernán de que está todo escrito por Marx, es verdad, pero también Nancy Fraser tiene los talleres ocultos del capital que ha cuestionado bastante a Marx, ¿no? Entonces, digo, no desconozcamos la crítica feminista al marxismo clásico. Después lo charlo. Una pregunta en relación al concepto de heterogeneidad estructural que traían a colación. ¿Cómo pensamos en y desde América Latina esta heterogeneidad estructural cuando forma parte, digamos, dentro del sistema mundo como, digamos, como parte de un capitalismo dependiente, ¿no? Entonces, pensaba en los textos, digamos, clásicos de los años 60 y 70 en relación a la cuestión de la marginalidad social, que también ya traían a colación esta fotografía, digamos, de la heterogeneidad estructural, y cuáles serían entonces los cambios y las permanencias que uno podría pensar en estos trabajos, no solamente formales, sino también históricamente informalizados como es el trabajo doméstico, ¿no? Y que hacen justamente a esa reproducción de la vida de ciertos sectores sociales. Bueno, gracias por los comentarios y preguntas. Bueno, acá no, en esta presentación, en esta ponencia no estaba pensando mucho sobre la inteligencia artificial y en mi trabajo de campo no pasó tanto eso porque como finalizó en 2024, decía por la mañana, veo que se intensificó desde 2024 hasta hoy. Pero en un otro momento tuve la oportunidad de reflexionar un poco sobre la inteligencia artificial y para mí lo que pasa, una interpretación marxista mía es que la inteligencia artificial es una nueva máquina herramienta. Entonces es una máquina herramienta que acelera la producción y que en este momento está afectando a los trabajadores del conocimiento. Es por eso que está como que causando tanta locura. Para pensar rápidamente, explicar lo de ejemplo que utilicé otra vez para pensar esta cuestión de la máquina herramienta, podemos pensar en la máquina de teselaje, perdón, Tejido. Sí, la máquina de tejido. La innovación de la máquina de tejido era que tendría 16 agujas. Entonces, al revés de tener 16 trabajadores operando la producción textil, ahora tendría un trabajador operando una máquina con 16 agujas y eso era suficiente para acelerar el proceso productivo. Y para mí la inteligencia artificial hace lo mismo. El problema es que no es ahora con un trabajo material, práctico, así, pero con el trabajo intelectual. Eso nos causa un poco de pánico porque no sabemos lo que va a pasar y para dónde vamos a escapar, porque antiguamente podríamos decir, bueno, entonces tiene que estudiar para tener mejores empleos, así como que avanza, sale de los trabajos básicos para el trabajo intelectual y ahora ahí está, el trabajo intelectual siendo también comido por la tecnología y la máquina. Solo una idea para pensar un poco, pero sí estoy de acuerdo. La inteligencia artificial me persigue. No estaba trabajando con eso exactamente, pero siempre me pregunto sobre eso. Y está correcto, porque en este momento, por ejemplo, en lo que es caliente en el sector de startups de la tecnología son las empresas de inteligencia artificial. Y creo que hay ahí como una burbuja, algo que va a explodir muy cerca, porque están haciendo promesas de evaluación de las empresas que no están conectadas con la realidad. Y creo que va a estar en muy poco tiempo, como estuvo en 1999, los años 2000, con las empresas .com. Sí, .com.
que tuve en aquel momento, entonces está próximo. Sobre las luchas de despidos colectivos de los trabajadores de la tecnología, hubo, porque así, con esta crisis, se empezó una nueva crisis 2022 y muchas empresas de tecnología están haciendo despidos colectivos también entre los trabajadores de desarrolladores de software. Como que son despidos enormes, en Brasil tuvieron un montón, pero lo máximo que vi acontecer fue la organización de la plataforma Layoffs, que era un espacio que podrían decir lo que estaba pasando. Pero entre los trabajadores no se organizaron muy fuertemente como sobre qué hacer, cómo trabajar en eso. Los últimos relatos que tuve, por ejemplo, con relación a los despidos colectivos de Nubank, fueron que la empresa hizo amenazas a aquellos trabajadores que estaban como que, porque hicieron el despido colectivo, son hechos de una manera horrible, son como que virtuales, entonces que la gente es colocada toda junta en una sala virtual de Zoom y se comunica, como hay 500 trabajadores, si ustedes están aquí es porque están siendo despedidos, como que un masivo de 500 trabajadores. Y algunas personas que estaban en esta sala empezaron a hacer comentarios un poco más rabiosos, estas recibieron como notificaciones judiciales por parte de la empresa y otros que se quedaron como que cagados y solamente después que empezaron a pensar, ¿es posible hacer una reclamación? ¿Tendremos algunos derechos acá? Y algunos de mis informantes que presenciaron esta escena estaban diciendo, ojalá estén pensando a sí mismos como trabajadores en este momento, finalmente. Entonces, no hay una organización que también, cuando procuré este trabajo de campo, procuré activamente trabajadores sindicalizados y casi no encontré. Tuvieron algunas iniciativas, pero no lograron. Ahora, en este momento, trabajadores de Mercado Libre en Brasil están más organizados, porque Mercado Libre hizo despidos enormes también por todo Brasil. Cambiaron muchas legislaciones en el último año, entonces allá hay como que algunos colectivos que están surgiendo, pero son colectivos con 800 trabajadores frente a una empresa que tiene 20,000 trabajadores. Entonces hay alguna cosa, pero es muy fragmentaria. Sí. A ver, no sé si conoce el trabajo de Rafali Grossman sobre cooperativas. Fue en una época de la UNCIL. Sí. Bueno, también voy a disentir. No, me parece interesante igual discutir. Estaría bueno discutamos a Marx. No, me parece interesante recuperar ciertas críticas o ciertos trabajos de feministas que han retomado a Marx y también mostrado esas cosas que no dijo, que tampoco le vamos a pedir tanto a Marx. Por ejemplo, Silvia Federici, que habló sobre el rol de las mujeres dentro de la acumulación originaria, y me pareció que es un aporte interesante para la teoría marxista inclusive. Y en este punto yo quería traer a Nancy Fraser para poder pensar aquellos soportes extraeconómicos que no solamente se circunscriben a lo que dijo Marx, sino que el rol de, por ejemplo, las mujeres dentro del capitalismo y del sostenimiento del capitalismo, o inclusive la explotación de los recursos naturales. El día de ayer se aprobó la ley de glaciares en Argentina y es funcional, ¿no?, a la extracción de valor y de determinar un cúmulo muy pequeño de empresas. Entonces me parece interesante poder retomar a Fraser para pensar hoy esos soportes extraeconómicos y pensando un poco en lo que tiene que ver con lo colectivo, que creo que Fraser hace es recuperar esas luchas para poder conectarlas con pensar el capitalismo hoy, esas luchas por los recursos de ambientalistas, por los recursos naturales, de las feministas que están pidiendo el reconocimiento de las tareas de cuidado, ¿no?, como trabajo. Me parece importante para dar cuenta de la complejidad del mundo actual. Y respecto de la cuestión de la heterogeneidad estructural, a mí me sirvió como llegar a eso para pensar, cuando yo inicié el trabajo de campo allá en el 2018 sobre el sector de trabajo doméstico remunerado, me había encontrado con estos eufemismos que utilizaban y que las trabajadoras reconocían que los empleadores utilizaban a la hora de
de hablar de ellas, ¿no? La señora que trabaja, la señora no, la señora que ayuda en casa, la chica que limpia, ¿no? Como esas caracterizaciones que no terminaban de caracterizar a esto como un trabajo y que ellas convivían con esa tensión de decir, pero si yo lo que hago es trabajo, ¿no? Y en ese sentido poder bucear de cómo en los estudios del trabajo no existía como esa imagen de heterogénea de forma de organización para incluir no solo el servicio doméstico, ¿no? Sino que hablabas un poco de la cuestión de la marginalidad, cómo poder pensar los trabajos por cuenta propia, los trabajos de la economía popular, los oficios, etcétera, como parte no meramente marginal como con las categorías de la informalidad, sino pensarlos como absolutamente funcionales y necesarios para el sistema, ¿no? Como hoy por hoy, como en la película, hay una película que se llama Un día sin mexicanos, que es interesante pensar qué pasaría, hay como una cuestión ficcional de qué pasaría un día sin mexicanos en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasaría un día si desaparecen todas las trabajadoras domésticas en un día, ¿no? cotidiano de la vida? Bueno, ahí veríamos los impactos que eso tiene. Entonces me parecía interesante poder recuperar esta idea de heterogeneidad estructural para hacer foco en esas mayorías que no están siendo, creo que, contenidas bajo estas categorías de formal, informal, estable, inestable, y me parece que podemos ser creativos y creativas para que no nos ganen estos discursos modernizadores en torno a, bueno, digo, como, poder disputar ahí, poder pensar otro mundo posible, que, bueno, estamos medio estamos derrotistas, pero tratando de ser un poco creativos. No sé si lo lograremos, pero bueno, ahí está. Pues, sí. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? Bueno, si no, agradecemos a Virginia y a Ana Verónica por estas presentaciones, a ustedes por venir a escucharlas, por participar y comentar, y seguimos en el trabajo en serie de las comisiones. Ahora, si quieren seguir discusiones, vamos a las 14, retomamos de mesa de trabajo y vamos muy bien. Gracias.